tengo entendido, muchachos, que ustedes han desarrollado hace un par de días el primer simulacro, obviamente con el objetivo de poder lograr el tal ansiado ingreso, ¿cierto? Entonces, se ha considerado dentro de el conjunto de preguntas que ustedes han respondido, algunas particularmente que tienen que ver con el curso que nosotros desarrollamos, que es por supuesto educación cívica. Tengo acá en la redacción o en la presentación de la pantalla que ustedes están distinguiendo cuáles han sido las preguntas y vamos a proceder a resolverlas para que tengas de repente mayor noción, mayor detalle de cada una de las respuestas o en todo caso, si es que por ahí has cometido algún error que puede pasar, está permitido equivocarse dentro de la preparación, pero hay que evitar esos errores de criterio, esos errores de repente de interpretación en el momento ya en el que tú estés postulando, ¿no? Ahí sí vamos a tratar de reducir la mayor cantidad de errores. Para eso es justamente tu preparación, para eso estás acá. Para esto eres parte de la nave histórica del Cheni, ¿no? Dirigida, por supuesto, por nuestro profesor Enrique Heredia. Bien, entonces vamos a ir resolviendo lo que tenemos ya planteado para luego comenzar, sí, ahí sí, ya con el tema que tenemos asignado para el día de hoy, ¿ya? A ver, por ahí hay un audio que está suelto, que está libre. Le pediría por favor si por ahí pudiera de repente apagarlo. Hay que ser muy cautos, muy cuidadosos, chicos, con los audios, con las imágenes. Ustedes saben, en estos tiempos de pandemia, por ahí se han viralizado en el trabajo a larga distancia, en las clases virtuales, N imágenes, ¿no? Y nosotros, bueno, no queremos viralizarnos por cuestiones de repente pues anecdóticas, ¿no? Cuestiones de repente banales, ¿no? Si en todo caso vamos a viralizarnos por lo que corresponde a una preparación, a los contenidos, al método, a la participación de ustedes, ¿ya? Así que seamos cautos y cuidadosos con el audio si por ahí alguien lo tiene disponible. Muy bien, a ver, comenzamos con la primera pregunta, dice. PCM son las siglas que identifican a la presidencia del Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo Municipal, la presidencia de los consejos municipales o la presidencia de los consejos con S municipales. ¿Cuál es la opción correcta ahí? Por favor, grítame tu clave o escríbela en todo caso dentro del chat. Muy bien, la señorita Ana se hace presente también ya dando su respuesta. Muy bien, señorita Ana, efectivamente esa es la respuesta correcta. ¿Hay alguna otra respuesta? ¿Alguien más que quiera compartir, que quiera manifestar cuál fue su opción favorita en esa pregunta, muchachos? Chicos, chicas, chiquis, chiques, si por ahí alguien desea incluirse. Muchachos. ¿Cuál ha sido su respuesta en la primera pregunta? PCM. Son las siglas que identifican a la presidencia del Consejo. Bueno, no hay ahí clave específicamente A, B, C, D, pero podemos manejarlo, ¿no? En el formato clásico. A, la primera, B, la segunda, C, la tercera y D, la cuarta. Muy bien, Valentino también se hace presente, entendiendo esa dinámica que acabamos de mencionar. Efectivamente, PCM, muy bien, Rebeca, hace referencia a la presidencia del Consejo de Ministros. Recuerda, cuando nosotros hablamos del Consejo de Ministros, estamos refiriéndonos a un poder en específico del Estado, ¿no? Estamos hablando del Poder Ejecutivo. Recuerda que el Poder Ejecutivo está representado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿no? Su gabinete ministerial. Y la cabeza de ese gabinete ministerial es el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? O el premier también se le conoce, ¿ya? Así que, mira, presidencia del Consejo de Ministros, el premier, ¿ya? Son denominaciones que hacen referencia a esta sigla que corresponde a la primera pregunta. Mira, un insulto al conocimiento humano realmente
esta pregunta. Seguimos. A ver, dice, número 2. SINAGERT hace alusión al Sistema Nacional Generador de Radiodifusión, Sistema Nacional Generador de Resistencia al Desastre, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Sistema Nacional Globalizado en Riego de Dunas. Ajá. ¿Cuál es la opción correcta ahí? Ajá, muy bien. Efectivamente, sí, señorita Ana, ahí se hace esa salvedad, esa corrección. En realidad no es riego, ¿no? Es riesgo. Ya vamos a aclarar también eh, en las dos últimas opciones, no es el término exacto riego, sino riesgo. Ya por ahí de repente nos hemos comido la letra S. Bien, pero me parece que por lo demás sí se puede entender. Muy bien, en ese sentido, la señorita Ana nos ha compartido su respuesta, que es correcta. Valentino también nos está compartiendo su respuesta. Efectivamente es correcto, Valentino. Rebeca también nos comparte su respuesta. Está muy bien, señorita Rebeca. La opción correcta ahí es la tercera opción, ¿no? O en todo caso, lo que vendría a ser la C. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué quiere decir? O en todo caso, ¿de qué se ocupa el SINAGER? De establecer, de reconocer los puntos que se podrían encontrar vulnerables ante una situación eventual de un desastre. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos más expuestos, por ejemplo? Los puntos donde el impacto podría ser mayor. Y por lo tanto, reconociendo esos lugares, reconociendo esos puntos específicos, hacer un trabajo mucho más dedicado. Preparar a la población, de repente movilizarla, de repente concientizarla, de repente que la misma persona pueda reconocer el entorno donde vive y poder desenvolverse en el caso eventual, por supuesto, de que pueda suceder un fenómeno natural o un desastre natural. Por ejemplo, te hago una consulta para que tú puedas ir reconociendo el espacio que tú habitas también dentro de nuestro país. En el caso de la alerta de un tsunami, imaginemos que se presenta un sismo de una intensidad considerable, ¿no? Más allá de los 7 grados en la escala de Richter. En la costa, tú sabes que inmediatamente hay alerta de tsunami. Según lo que tú conoces, según lo que tú has podido ver de repente en las noticias, de repente por ahí en alguna referencia, recordando tus clases de geografía, ¿cuál sería la zona más vulnerable en la región de Lima y Callao en el caso de un tsunami? A ver, alguien por ahí, ¿cuál sería la zona de Lima y Callao más vulnerable, más expuesta ante una eventual tsunami? Para la derecha, izquierda. ¿Mm? Eso. El Callao, sí, por ahí hay alguien que está en pleno tráfico, me ayudaría bastante si pudiera de repente ahí colaborarme con el audio. Bien, la costa, efectivamente, ¿no? El sismo ha sido en la costa, llámese Lima, llámese Ica, entiendo. Muy bien, San Miguel o el Callao, me dicen por ahí. Sí, en el Callao, pero hay en específico una parte, una pequeña península, ¿no? ¿Alguien conoce cómo se llama ese distrito que pertenece al Callao? De repente ha sido a turistear por ahí, ha sido. La Punta, muy bien, Valentino, muy bien, efectivamente. La Punta, ¿no? Es el lugar más expuesto no solamente de Lima y Callao, sino también de todo el Perú, porque es una pequeña península, es una parte del continente que ingresa al océano. Por lo tanto, en un eventual tsunami, en un eventual, digamos, una salida, ingreso del mar fuerte, la punta sería el lugar más vulnerable, el lugar que prácticamente se vería principalmente afectado. Entonces, el SINAGERT, ¿qué hace? Reconoce esos espacios que pueden traer complicaciones o que puede generar más impacto y realiza un conjunto de actividades para evitar justamente
ese impacto negativo o en todo caso reducirlo. ¿Ya? ¿Se me entiende hasta ahí, muchachos? ¿Se me va entendiendo lo que voy mencionando? ¿Está todo claro? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Muy bien. Johan confirma. Pero nadie más confirma. Todavía están un poco apesadumbrados por el almuerzo, supongo. Bueno, vamos a continuar. Siguiente pregunta, número 3. A ver, dice, INDECI hace alusión al Instituto Nacional de Defensa Civil, Instituto Nacional de Cultura y el Intelecto, Instituto Nacional del Consumidor Informal, Instituto Nacional Descentralizado Ciudadano. ¿Cuál es la opción correcta ahí, muchachos? Pregunta número 3, INDECI. Muy bien, Ana me ha presentado ya su respuesta. Es correcto, señorita Ana. Rebeca también, Valentino también. Muy bien, chicos. Efectivamente es correcta la respuesta que ustedes me están manifestando. INDECI hace alusión, hace referencia al Instituto Nacional de Defensa Civil. Y si el SINAGERT es gestión del riesgo de desastres, es decir, se encarga de localizar, de prevenir, de tomar medidas preventivas y anticiparse a una situación de un desastre, lo que hace ya el INDECI o el Defensa Civil es ya atender esos desastres, ¿ya? Colaborar con el proceso de repente de rescate, colaborar con el proceso de evacuación, colaborar con el proceso de desplazamiento, brindar primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ojo, también Defensa Civil se encarga, tiene un rol preventivo, no es que todo lo hace el SINAGERT, ¿no? Defensa Civil también impulsa cada cierto tiempo, cada cierto momento, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso del Perú, la costa peruana que está en una zona altamente sísmica, entonces lo que hace Defensa Civil de manera continua es realizar simulacros, ¿cierto? No sé si tú has sido parte en tu colegio, en algún en tu trabajo, en algún momento de tu vida, de un simulacro, ¿cierto? Salen de los espacios donde estás estudiando, donde estás laborando, se dirigen hacia una zona abierta, despejada. Hay zonas, circulitos en el piso donde les piden que se reúnan, que se congreguen, ¿no? Hacen una pequeña reflexión y bueno, luego regresan, ¿no? A sus labores de estudio, de trabajo, ¿cierto? Eso creo que todos hemos sido parte en algún momento de nuestras vidas y de eso se encarga justamente también Defensa Civil, ¿no? Tiene un rol preventivo, pero su rol más importante es ya cuando ha sucedido determinado desastre, determinado fenómeno y aplica labores de rescate, de desplazamiento, de ayuda, de cooperación, de primeros auxilios, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Pregunta entonces número 3 es Instituto Nacional de Defensa Civil. 4. A ver. Ajá. Un país con un historial de exclusión, abandono material y espiritual, con grandes desigualdades e injusticias, está propenso a, y esta tendencia es contraproducente a la, ¿cuál es la opción correcta ahí? Antagonismo, intolerancia, discordancia, autocracia, discrepancia, cultura viva, violencia, cultura de paz. ¿Cuál es la opción correcta, muchachos, en la pregunta número 4? Pregunta muy interesante que siempre nos puede llevar a una reflexión. ¿Cuál es la respuesta que ustedes han considerado para esa pregunta, chicos? En un país como el nuestro, con un historial de exclusión, de discriminación, con grandes desigualdades, injusticias, ¿está propenso a qué? Al antagonismo, y esa tendencia es contraproducente a la intolerancia, a la discordancia, autocracia, discrepancia, cultura viva, violencia, cultura de paz. Muy bien. Ana me presenta su respuesta con cierta duda. Hay por ahí seguro alguna polémica, vamos a aclararla ya. Valentino también me presenta su respuesta. Hay una divergencia, no es la misma respuesta. A ver, ¿quién más se anima, por favor, para brindar
una respuesta, Johan también, Rebeca también. Mira, en esta pregunta, la pregunta número 4, que indica de repente un poquito más de reflexión, ¿no? Arcel también me presenta su respuesta. Hay un poquito más de polémica, por ahí de repente de duda, ¿ya? Y para poder aclarar esas dudas, o en todo caso esas polémicas, esas divergencias, tenemos que reconocer el espacio donde nosotros nos desarrollamos. Siempre tenemos que aterrizar en nuestro país, en nuestra sociedad. Nosotros somos parte, somos un grupo humano que forma parte de una sociedad. Y esa sociedad tiene sus virtudes y tiene sus problemas, tiene sus bondades y tiene sus defectos. Y nosotros, como somos parte de esa sociedad, aprendemos tanto las virtudes, lo que nos enorgullece, y aprendemos también los defectos, los errores que podemos cometer eventualmente. Eso es la educación, pues, muchachos. La educación, escúchame, es un fenómeno social. La educación está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Tú no solo te estás educando acá, tú no solo te estás educando en la nave histórica del Chen. Termina tu sesión en la nave histórica, te vas a comer al restaurante, estás aprendiendo. Escuchas música, estás aprendiendo. Sales a la calle, conversas con tu vecina, con tu vecino, con tu mamá, con tu papá, con tu enamorada, con tu trampa, con tu tramposo. Estás aprendiendo, estás interactuando y estás recibiendo información permanente. ¿Ya? Entonces, esa información nosotros tenemos que interpretarla. Dice, un país con historial de exclusión, es decir, donde las oportunidades no están al alcance de todos. Bien, con abandono material, con grandes carencias y espiritual, ¿no? O sea, decir, bueno, y ahí tiene que ver un poquito con la moral de repente, ¿no? Con lo emocional. Con grandes desigualdades e injusticias como las que vemos cotidianamente en las noticias. La impunidad, por ejemplo, al momento de combatir el crimen, ¿no? La corrupción presente siempre en los altos funcionarios, ¿no? La ausencia de paz, la ausencia de repente de justicia para aquellas personas que menos recursos tienen. Entonces, la suma de todos esos factores, ¿qué podría generar? ¿Qué podría desencadenar, muchachos? Antagonismo, discordancia, discrepancia o violencia. Todo eso que hemos mencionado, ¿qué podría impulsar? ¿Qué podría generar? A ver, menciónamelo por favor, después de todo este discurso. La suma de todas esas situaciones, desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, ¿qué puede desencadenar en una sociedad, muchachos? ¿Qué podría generar? Vamos, dímelo por favor, que estoy esperando. ¿Qué puede generar? Violencia, efectivamente, ¿no? Genera, obviamente, conflictos, por supuesto que sí, conflictos, pero conflictos agudos, conflictos muchas veces ya irreconciliables, conflictos que no se pueden solucionar a través del diálogo. ¿Tú te has dado cuenta que la gente, después, ahora que está volviendo a la normalidad, ¿no? Está muy tensa, está muy estresada, está muy irritable, no le puedes decir nada porque de repente te respondes mal, ¿no? O de repente estás en el tráfico y de repente, no sé, alguien se ha atorado, alguien se quedó, alguien no avanza. Ahí está la mandarina Wando, está pero on fire en estos momentos, ¿no? Y te das cuenta cómo el peruano no puede lidiar con esos problemas cotidianos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que escuchas tú cotidianamente, no? Entre las peleas entre los choferes, oye, avanza, pecachudo, avanza, PSOE, ¿no? ¿Cierto? No hay un diálogo, no hay una cultura de violencia verbal, psicológica, física, en todos los niveles. Por lo tanto, esa violencia es contraproducente a qué, se opone a qué, impide qué cosa. A ver, ya, ¿cuál es lo que queda ahí? Esa violencia, ¿qué impide que se genere? ¿Mm? Vamos, escríbelo por favor, o en todo caso menciónalo. Esa violencia que se genera,
¿Qué impide que se desarrolle o que se consolide en nuestro país, muchachos? La paz, ¿cierto? Impide que se desarrolle o que se mantenga, que se consolide una cultura de paz, una cultura donde podamos convivir de manera armoniosa, ¿no? Eso. Pero eso, como hemos mencionado, tiene una causa, ¿no? Tiene un porqué. Muy bien. Seguimos. Entonces acá la opción correcta es la D, ¿no? Dinosaurio. 5. Y último. El parentesco entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge se llaman parentesco por adopción, sucesión, tutela o afinidad. Yo creo que esa pregunta es rápidamente respondible. ¿Cuál es la opción correcta ahí, muchachos? Parentesco entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge se llama parentesco por adopción, sucesión, tutela o afinidad. ¿Cuál es la opción correcta ahí, muchachos? ¿Qué has marcado tú en tu simulacro? A ver, dale, dale. Dame tus opciones, dame tus claves, por favor. ¿Mm? ¿Cómo se llama ese parentesco que se da entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge? Es decir, tú tienes tu pareja, ¿bien? ¿Qué tipo de relación se establece entre tu persona y el hermano de tu novio o de tu novia, el papá, mamá de tu novio o de tu novia, el tío o tía de tu novio o de tu novia? ¿Qué relación, qué tipo de parentesco se establece? Bien, ahí Valentino me está planteando su respuesta. ¿Alguien más, por favor, que me brinde su respuesta en esta pregunta? Johan también me comparte su respuesta. Rebeca también me comparte su respuesta. Yair también. Bien. A ver, la opción correcta en esta pregunta número 5 es por afinidad. ¿Ya? Es afinidad. Esa es la respuesta correcta. Adopción no puede ser porque adopción implica que alguien se haga responsable de otra persona. En este caso, menores de edad, ¿cierto? Menores de edad que no han sido atendidos de repente por sus padres, ¿no? Por diversos motivos, porque los padres no tienen las condiciones económicas o por fallecimiento, entonces son dados en adopción. Entonces, una persona, una pareja mayor viene y adopta, ¿no? Adopta. Sucesión. La sucesión tiene que ver con la herencia, ¿ya? Los abuelos, las abuelas de repente se van de este mundo ya obviamente por edad, los terrenos, tú sabes que son parte de la disputa familiar, entonces hay una sucesión, ¿a quién le corresponde esos bienes? La tutela se da en el caso de ausencia, por ejemplo, de padres, ¿no? Alguien ejerce la tutela de un menor, podría ser el abuelo, la abuela, el tío, el tía, etc. Entonces la respuesta correcta es por afinidad, ¿ya? Ese es el parentesco que existe o que se establece entre los parientes de un cónyuge y el otro cónyuge. ¿Listo? Amén. ¿Se entendió, muchachos, lo que he mencionado hasta el momento? Chicos. Muy bien. Ahí confirma la señorita Rebeca, también confirma Ana, muy bien. Espero que estas dudas, si es que las hubieran habido, hayan quedado resueltas ya en este pequeño repaso de lo que fue tu simulacro, ¿ya? Recuerda que estamos en la nave histórica del Cheni, tu mejor opción, tu mejor posibilidad de ingreso para Sencico en la temporada que por supuesto tú lo decidas realizar. Bien, vamos a detener esta presentación y vamos ahora sí a continuar con la sesión, con la jornada del día de hoy. Bien, tengo